Bienvenidos a la reflexión del día. Estaba pensando hablar sobre el matrimonio, consideraciones que debemos tener para casarse. Sin embargo, me pareció algo muy importante compartir esta historia. Esta mañana miré una entrevista desde el país Colombia de una mujer de 35 años que decidió aplicar la eutanasia. Ella tenía muchas dificultades desde pequeña. Cada vez que visitaba al doctor, lo mal diagnosticaban. Hasta que cuando llegó la adolescencia, descubrieron que tenía un tumor en la cabeza. Ella empezó a luchar con su vida y aparte de recibir numerosas quimioterapias, su cuerpo empezó a tener más diagnósticos, de tal manera que ella no pudo ser independiente de sí misma. En un punto de su vida alguien habló de la existencia de Dios. Cuando ella empezó a creer, ella empezaba a pedir a Dios por la salud de ella, pero para ella le parecía que Dios no lo escuchaba y de tanto sufrimiento dejó de creer en Dios. Me dio mucha tristeza cuando le preguntaron si ella sabía qué pasa después de la muerte. Ella no pudo contestar con seguridad. Ella supone que ya no sufrirá más. En mi perspectiva, en toda la entrevista pude notar la ignorancia de la existencia de Dios y la voluntad de Dios que tenía con ella. Ella no tenía total entendimiento sobre el amor de Dios en medio de los sufrimientos. Ella fue una persona muy amable, respetuosa, tenía buenos valores, tenía su profesión, tenía buenos amigos, una familia que le quería mucho, un papá, una mamá. Ella amaba a los animales. Ella estaba más enfocada en dar y hacer muchas cosas buenas por los demás. Ella no aprendió a recibir y dejarse ayudar sin tener la culpabilidad. Ella no quería ser una carga, pero para los que realmente se preocupaban por ella no lo veía como el amor de Dios actuando por medio de aquellas personas. Se dejó llevar por su dolor físico y emocional y siempre vivió en el futuro. Le dolía mucho que no pudiera cumplir sus metas planeadas. Entiendo que para una persona intelectual es muy difícil comprender y manejarlo. No lo condeno, no le juzgo, no puedo imaginar tanto dolor pasar por muchos años, gran parte por no recibir el correcto diagnóstico antes de tiempo. Pienso que eso no merece un ser humano. Y tristemente hay muchos casos similares en todo el mundo donde personas dicen se pudiera haber evitado. Sin embargo, uno no se puede vivir quejándose del pasado porque eso no ayuda a mirar las bendiciones del presente. Con mucha tristeza hablo sobre esta historia porque pienso cuántas oportunidades tuve para compartir sobre la voluntad de Dios y hablarles que el pecado nos separa de Dios y si morimos con pecado en nuestras vidas, sufriremos eternamente. Esto es una de las motivaciones que me atrevo a publicar mis reflexiones en base a la voluntad de Dios que encontramos en la Biblia. Y por este medio quiero compartirles y seguiré repitiendo porque es muy importante que lo entiendan. Los sufrimientos de este mundo no es nada comparado cuando morimos físicamente en pecado. Existe la luz, así como también existe la oscuridad. Existe un lugar de descanso, así como también existe un lugar de tormento. Hay un juicio eterno donde existe un premio, así como también existe el castigo. Tal vez me preguntarán, ¿cómo estoy tan segura de esa existencia? Partamos con la creación de este mundo. ¿Cómo explican que un planeta flote y no cambie su lugar y gire en su propio lugar? ¿Cómo explicas a que el Sol y las estrellas interactúan perfectamente con la Tierra? ¿Cómo explicas que vivimos en un único planeta donde hay vida y que todo lo que tiene vida tiene la capacidad de reproducirse? Y podríamos pensar en muchas cosas donde no hay explicación. En efecto, hay muchas teorías que explican y todas son erróneas e inconclusas. Para mí no existe la magia, no hay coincidencia. Ha intentado la humanidad tanto en buscar una razón, pero no han encontrado esa razón por la existencia del mundo. Los científicos crean nuevas teorías y aún no entienden el origen del mundo y de la humanidad, hasta que muchos científicos llegan a aceptar que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por ende Dios nos creó con libre albedrío. Dios sabe tu futuro según las decisiones que tomes. No esperemos descansar en paz si estamos viviendo en pecado, ¿verdad? Suena algo ilógico. Tal vez se pregunten qué tanto puedo comprender y seguir teniendo fe en Dios en medio de las tribulaciones, el dolor, los sufrimientos.
He tenido sufrimientos y tribulaciones, pero no se compara a otras personas que murieron sufriendo y siendo fieles a Dios, y otras que aún están vivas y están en el proceso. Estar tan cerca de los sufrimientos de los demás me ha dado tristeza, pero a la vez más esperanza, fortaleza. Y lo único que pido a Dios, y le pido a Dios que me acompañe en mis sufrimientos, aun cuando no tengo fuerzas, y si es posible evitar esos sufrimientos y poder madurar mi fe sin sufrir mucho. Como la mayoría de mis amigos saben que tengo a mi papá, que se quedó paralítico debido a un accidente que tuvo, cada día pienso en mi padre y en sus dolores físicos, en sus sufrimientos y en las tribulaciones diarias que él tiene. Él me ha contado y sé que a pesar de eso, él nunca negará su fe en Dios. Con tiempo él está aprendiendo a vivir con sufrimientos. Y sé que su fe es que no pertenecemos al mundo y toda humanidad tiene la oportunidad de una vida eterna si andamos en la voluntad de Dios. La fe de mi padre es más fuerte que sus dolores y siempre diré que mi padre es un ejemplo de fortaleza espiritual. Gracias, papi. También he conocido un hermano en Cristo que lo diagnosticaron y le dieron un tiempo de vida límite. Eventualmente él murió viviendo un poco más de lo que los doctores lo diagnosticaron. Pero cuando recibió su primer diagnóstico, él podía aún ser independiente. Él tenía el papel de esposo y padre. Con tiempo él se iba deteriorando poco a poco hasta que terminó en una cama y no podía moverse completamente. Y después de tanto sufrimiento Dios decidió llevarle. No puedo imaginar cuánto dolor él pudo pasar junto con su familia y sus amigos. Entiendo por qué personas deciden aplicar la eutanasia. Tanto dolor, tanto sufrimiento. Y se mira casi imposible de aguantarlo. Sin embargo, hay una razón donde pienso que la eutanasia en estos casos no debería ser aplicada. Jesús sufrió mucho al punto que quería rendirse, pero Dios le dio fortaleza para cumplir su misión. Y pienso de la misma manera para nosotros los humanos. Dios dice que nos creó a imagen y semejanza suya, por ende, Él entiende nuestras situaciones. Él sabe hasta dónde podemos resistir, y si estamos en una buena relación con Él, Él nos ayudará, especialmente a manejar los sufrimientos, las tribulaciones. Al inicio, Dios creó al hombre y a la mujer con la intención que vivan siendo inocentes de pecado. Pero debido a la desobediencia, la humanidad puede discernir lo bueno y lo malo, tal como Dios lo puede discernir. Y por eso, debido a los deseos de la carne y la vanidad de la vida que hay en este mundo, Dios separa el alma y el cuerpo. El cuerpo físico es vanidad, es decir, el cuerpo cuando se muere desaparece en la tierra. El alma es eterna, el alma vuelve a Dios. Por esta razón, el cuerpo es vulnerable a sufrir y sentir dolor, además de satisfacer los deseos carnales que batallan contra el alma. La intención de Dios es que salvemos nuestra alma antes que el cuerpo. Dios nos dio un consolador que es la palabra de Dios, porque sabía que íbamos a sufrir y necesitar un consuelo. Y no hay mayor consuelo que la esperanza de tener una vida eterna sin sufrimientos, juntamente con Dios. Y por esta razón, Dios envió a su Hijo Jesús. Tomemos en cuenta que el reino de Jesús es el cielo al lado de su Padre. Él vino a la tierra para reafirmar la existencia de Dios, su Padre, y dar ejemplo para que imitemos a Él en amor, justicia y verdad. Jesús nos dejó un consuelo, una esperanza, y dice que Él nos espera junto a la diestra de su Padre. Él nos va a recibir. Con esto comprendemos que no vamos a vivir eternamente en este mundo. Hay una vida después de la muerte. Así lo crean o no lo crean, es la realidad. Mi hermana o hermano en Cristo, si está pasando por sufrimientos justos o injustos, hable con Dios y pídale a una persona que le ayude espiritualmente, que es lo más importante. Y si usted ya tiene personas a su lado, agradezca a Dios y trate de vivir el día a día. O tal vez si usted aún no ha entregado su vida a Dios, no espere más. No importa en el lugar donde esté, decida hacer lo correcto, decida hacer la voluntad de Dios. Y si necesita una guía, puede contar conmigo. Podemos juntos tener un estudio acerca de la voluntad de Dios y cómo empezar. Recuerden, Dios siempre está al alcance de todos. Todo depende de ti. Bendiciones.